jugar. No hay problema. Gracias más bien. Sí está. Gracias por el recordatorio, pero sí está. Sí, muchas gracias. Entonces decíamos que asentamos a este proceso de adaptación curricular a todos aquellos o aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa. Recuerden que según el nivel de adaptación vamos a ir afectando a ciertos o tantos elementos de la propuesta como tal. Son desarrollados para un alumno o un estudiante específico, sin embargo, puede darse el caso de que afecte a más de uno o a todo un grupo, con el fin de responder estas necesidades educativas y no debería ser compartido con el resto de compañeros que no lo requieran. Esto significa que se puede ir ajustando según la necesidad. Por un lado, entonces, se trata de una estrategia de planificación y de actuación docente para responder a las necesidades de cada estudiante, pero también al mismo tiempo se trata de un producto porque, bueno, es una programación que contiene, todos los elementos, objetivos, contenidos, evaluaciones, etcétera, para diferentes, ¿no? Para uno o un grupo de estudiantes, incluso organizaciones escolares específicas, orientaciones metodológicas y materiales específicos para aquello, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido amplio, o si podamos darle una definición de sentido amplio, una adaptación curricular se entiende como las sucesivas adecuaciones que, a partir de un currículo abierto, esta característica de currículo abierto lo tenemos en el segundo y tercer nivel de concreción, realiza un centro o un profesor para concretar las directrices propuestas por la administración educativa, teniendo presente siempre las características y necesidades de los alumnos y del contexto. Antes se hablaba de diversidad, antes se hablaba de otros procesos, pero aquí lo hablamos de adaptación curricular, inclusive del contexto, ¿no es cierto? Entonces esto es importante. En sentido ya un poco más ajustado, un sentido restringido, adaptación curricular se refiere a las adecuaciones de índole ya muy específico que se realizan pensando exclusivamente en los alumnos con necesidades educativas especiales y que no son necesarias para el resto. Entonces aquí estamos hablando de algún proceso específico. Estas adaptaciones se deben llevar a cabo, y más bien, se aplican en cualquier centro educativo, público o privado, eso es independiente, y en cualquier nivel también, puede ser nivel inicial, la básica, bachillerato, etc. Además de esto se realiza dentro del proceso de planificación también de la acción educativa, es decir, esto también estará a nivel de PCI, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿qué es lo que el alumno, cuál sería nuestra estrategia para realizar esta adaptación curricular? El título, si ustedes se dan cuenta, no está contradiciendo con la ley, dice adaptación o adecuación. En un caso es a la institución, en el otro caso es al estudiante. A nivel mundial se maneja como adecuación o diversificación. Sin embargo, acá en el ministerio lo llamamos adaptación exclusivamente a lo que lo hacemos en el tercer nivel de concreción. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? Primero hay que realizar el objetivo y el objetivo es que el estudiante realice lo que no puede hacerlo de forma normal. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que el alumno no consigue hacer? De acuerdo a ello, ese es nuestro objetivo. No consigue escribir, pues bueno, vamos a hacer alguna adaptación curricular para que pueda escribir mejor, para que pueda leer mejor, ¿sí? Pues nuestro objetivo de la adaptación es lo que el alumno no consigue hacer y nosotros tenemos que lograr que haga. ¿Qué contenidos son necesarios para alcanzar ese objetivo y que el alumno ya posee? Es decir, hay que hacer un diagnóstico. El ministerio lo denomina evaluación inicial.
vamos a ver más adelante, sí, más adelante el diálogo, ¿cierto? ¿Cuál es la secuencia de aprendizaje? ¿Cuál es el paso, los procesos que vamos a hablar? Aquí vamos a hablar de secuencialización, de una temporalización, en donde definamos qué temas se deben dar y cuánto tiempo por cada tema o en qué momento. Es posible que tengamos una adaptación curricular que se dé una semana por unidad, y la unidad, por ejemplo, o durante el periodo lectivo tengamos adaptaciones puntuales dentro de todas las unidades. Entonces tendremos que planificar una cronología y una secuencia de los temas, con qué metodología lo voy a utilizar y el resultado, el impacto que esto conlleve, ¿no es cierto? Todavía no tenemos una estadística formal del resultado de las adaptaciones curriculares. Sin embargo, el mismo hecho de la promoción de los estudiantes de un nivel a otro, habiendo aplicado un proceso de adaptación curricular, de alguna forma nos permite asegurar de que este procedimiento es exitoso y tiene resultados importantes, ¿no es cierto? Resultados adecuados. Ahora bien, es lo primero que tenemos que hacer en el tema para empezar a hacer una adaptación curricular. Lo primero es que tenemos que detectar y valorar hasta dónde o cuándo necesitamos esta adaptación. Eh, ¿Cómo lo detectamos? Pues cuando a un estudiante le cuesta más trabajo acceder a los aprendizajes que a otros, es posible que presente alguna necesidad eh, educativa especial, ¿no es cierto? Las causas no suelen ser muy intrínsecas, sino que más bien depende del contexto. Puede ser un tema familiar, un tema escolar, un tema social. Por lo tanto, aquí tienen que participar todos los actores de la comunidad educativa, ¿no es cierto? En primera instancia, entonces, es necesario determinar el tipo de NEE del estudiante, por lo que es necesario contar con un informe que recoja las dificultades observadas en el aula. Eh, de pronto el DC va a solicitar a los docentes llenar un cuestionario para detectar estas dificultades de aprendizaje. Esto vamos a trabajar ya de plano, les adelanto un poquito como la tarea de adaptación curricular, y es justamente llenar el anexo 1 de la guía, que es para determinar y detectar posibles eh, dificultades de aprendizaje. El siguiente paso es entregar ambos documentos, es entregar estos documentos al DC de la institución o del distrito, según el caso, o de pronto a la UDAI, a la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión, dependiendo de la realidad educativa, o a su centro pedagógico, neuropsicológico, creo que le denominan en algunas instituciones privadas, o de pronto los padres de familia tienen algún organismo que permite dar este apoyo, este acompañamiento. Ellos realizarán la evaluación de, esta, de este diagnóstico, de este cuestionario eh, para verificar si es que existe alguna dificultad de aprendizaje. Independientemente de esto, en ambos casos se espera obtener un informe completo de aquello que permita a las autoridades pertinentes, sea el DC, UDAI, etcétera, realizar las acciones como tal. Es totalmente imprescindible que esto se remita a un profesional. Nosotros no lo podemos tratar. Nosotros podemos tener aquí la teoría, vamos a ver qué estrategias se pueden aplicar, mañana vamos a saber qué hacer en cada tipo de necesidad de adaptación, sea asociada o no a una discapacidad, pero no podemos tomar la decisión. Entonces nosotros tenemos que presentar nuestro documento de adaptación y que obligatoriamente un profesional que puede ser de interno o externo, y de pronto hasta inclusive el mismo Ministerio de Salud Pública deberá encargarse del tratamiento
sea una adaptación de contenidos o de una adaptación de pronto inclusive terapia física del lenguaje, una terapia ocupacional, una terapia psicológica, etcétera. En todos los casos siempre se debe trabajar en equipo para coordinar estas acciones que van a ser en beneficio del estudiante. ¿Por qué? Porque es simple, nosotros como docentes tenemos un campo de acción. Nosotros podríamos aplicar inclusive las recomendaciones que nos den las unidades de control, las autoridades pertinentes, pero tenemos que denunciarlo y ellos tendrán que darnos el mecanismo, y si es que ya escapa de nuestro ámbito, pues se tendrá que derivar, ¿no es cierto?, a otra institución. Para ello, el Ministerio de Salud, por ejemplo, el mismo organismo, el departamento de acompañamiento de cada institución o del distrital tendrá que tomar cartas en el asunto. Lo importante nosotros como docentes es que debemos incluir estas adaptaciones, debemos denunciar estas necesidades de educación, especiales de educación, y se tiene que aplicarlo en nuestro proceso como tal. Ahora bien, necesitamos también adicional, una vez que ya tengamos o que se evidencien estas necesidades especiales de educación, debemos también evaluar o analizar el contexto, ¿no es cierto? Se me ocurre una persona, un estudiante que tenga problemas de movilidad, por ejemplo, ¿sí? No tiene ningún problema en asimilar los aprendizajes, pero tiene problemas de movilidad, entonces hay que valorar aspectos del entorno, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se debe, o qué se debe valorar? Se debe valorar la accesibilidad física. ¿Qué significa acá? Vamos a ver si los espacios físicos como tal son flexibles, son abiertos, son fáciles de transitar. De pronto existen rampas. Esto es bastante común, se ha hecho bastante trabajo en esto en el país. Entonces podemos ver si es que hay rampas, pasamanos en los baños, por ejemplo. Algo tan importante como la altura de los interruptores, los inodoros, por ejemplo, los baños, etcétera, ¿no es cierto? Posiblemente instituciones, si es que existen ascensores para el tema de accesibilidad física. También tenemos que analizar nuestro proyecto curricular. Estamos conscientes de que nosotros en el tercer nivel de concreción debemos ajustarnos al segundo nivel, ¿no es cierto?, al mesocurrículo. Tenemos que analizar si en realidad la planificación curricular institucional, el PCI, se toma en cuenta a los estudiantes con estas necesidades especiales y de qué manera las adaptaciones curriculares se podrían concretar. Si es que no está considerado en el PCI, no nos podríamos alinear, por lo tanto no podríamos tener una adaptación curricular. No sé si está claro. Entonces tenemos que definir y verificar que el proyecto curricular institucional también corresponda a lo que estamos planificando dentro de las necesidades especiales de educación. También tenemos que trabajar en recursos materiales. Tenemos que valorar si en realidad tenemos la variedad y los recursos suficientes para estudiantes con algún cierto tipo de necesidad educativa especial. No todos se prestan. En la primera corte teníamos profesores de escuelas unidocentes, ¿no es cierto? O profesores que compartían aulas, profesores que compartían pizarra, profesores que compartían recursos. De alguna forma se complica más el hecho de poder hacer alguna adaptación. Sin embargo, había muchos compañeros que tenían muchísimos recursos a disponibilidad, que facilita de alguna forma el aplicar estas adaptaciones curriculares. En todas maneras, ratificamos el hecho de que nosotros vamos a denunciar estas necesidades y la institución es la que debe darnos las facilidades, ¿no es cierto? De lo contrario, se deberá derivar a los organismos de control. Adicional, tenemos los recursos personales. Tenemos que valorar también si es que tenemos o no el apoyo y el recurso personal en la institución. Por ejemplo, existe un DESE. No todas las instituciones tienen un DESE. La UDAI, la unidad distrital, está al alcance, es disponible, nos dan el apoyo como tal.
Entonces esto existe, por ejemplo, los jefes de área, autoridades, personal de apoyo, no sé, todos los docentes están capacitados para esto. Claro, si es que no tenemos recursos personales, no se puede aplicar como tal, no sería efectivo y no sería práctico hacerlo. De igual manera, la formación del profesor, como habíamos mencionado, todos los docentes deberíamos tener estudios en pedagogía, en psicología, pedagogía terapéutica, cursos especializados de actualización en cuanto se me va el término, educación inclusiva. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tenemos que tener formación aquello. Yo felicito a todos, cada uno de ustedes que están participando en este curso. Entiendo yo, será de utilidad y bueno, estamos tratando de mejorar para poder solucionar los problemas que tenemos y más aún ahora en este tema de adaptación como tal, ¿no es cierto? Y otro tema que hay que valorar es la actitud de los padres, de los docentes y estudiantes como tal. Hay que elaborar que existe esta colaboración de las familias en el proceso educativo, el involucramiento, la disposición del docente, un tema de tolerancia, un tema de respeto a los compañeros, desde y hacia los estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial, es importante fomentarlo. Hay que evitar, por supuesto, cualquier tipo de actitud contraria para estos estudiantes, ¿no es cierto? De igual manera, como ya lo habíamos mencionado, los aspectos físicos de organización del espacio, eh, iluminación, temperatura, distribución del tiempo inclusive, eh, disposición de los muebles, el mobiliario, la amplitud. Yo me estoy imaginando solo una persona sufrió un accidente y está tal vez con enyesado la pierna o el brazo, está con muletas o con equipos especiales. Debería haber la amplitud, debería haber las condiciones ambientales adecuadas para eso. Ya vamos a ver, estas adecuaciones y estas adaptaciones pueden ser puntuales por un periodo de tiempo largo o corto, pero se debe analizar el entorno. De lo contrario, no hay sentido ponerlo en nuestra planificación curricular a lo que no lo vamos a aplicar. Pero debe decirse, ya vamos a ver cuando llenemos el anexo 1 y 2, debe indicarse si se puede hacer por esto y no se puede hacer por esto. También tenemos que analizar adicional los recursos materiales y personales que habíamos mencionado antes, pero a nivel ya de institución. La institución nos va a brindar ese material didáctico, nos va a brindar esos recursos para el estudiante. La institución cuenta o no cuenta con el DC cuenta con los materiales, nos van a brindar, podemos aplicarlo o no. La programación es fundamental porque es necesario realizar esta planificación con este estudiante en particular o con el grupo de estudiantes que requieran la misma necesidad. Bueno, esto se va a materializar con el famoso DIAC, el documento individual de adaptación curricular. Eso lo tenemos que desarrollar también para plantearlo y tiene que estar alineado con el plan de aula y el plan de acompañamiento, parte de nuestra planificación curricular como tal, ¿no es cierto? Adicional, 2 puntos más, vamos a ir un poquito más rápido, la metodología de aprendizaje, el método aplicado. Vamos a verificar si es que la metodología es la adecuada, de pronto se basa en constructivismo, bueno, dependiendo de lo que decidamos, pero la idea es saber si es que más bien en este caso tenemos que hacer que el estudiante es quien construye el conocimiento, porque de alguna forma tenemos un espacio especial, pero no tenemos el tiempo para dedicarnos de forma exclusiva, entonces esta adaptación genera la obligación de que el estudiante también contribuya con aquello. Por lo tanto, el entorno, los padres, tiene mucho que ver en aquello, ¿no es cierto? Las actividades de enseñanza-aprendizaje para verificar la calidad entre el trabajo grupal, individual, específicamente de estos estudiantes y de todo el grupo como tal. Ahora bien, de acuerdo a lo que
se puede trabajar en el reglamento también y en la... tenemos un documento, está en el aula virtual, se llama la guía del instructor. Esta guía que yo les he subido al aula virtual está el manual que debe usar el instructor para capacitar en adaptación curricular. ¿Qué quiere decir esto? Es el documento guía para nosotros aprender de una mejor forma. En este documento guía nos dan 10 puntos, 10 aspectos que debe tener el DIAC, el documento individual de adaptación curricular. Aquí les pongo yo el enlace, el link de descarga, está en la página 50. Sin embargo, también está en el aula virtual para que se puedan descargar. De hecho, eso necesitamos para nuestra actividad. ¿Qué debe contener esto? Entonces, claro, es un documento completo. Son datos de identificación del estudiante, nombre, fecha de nacimiento, fecha de inicio de elaboración del documento, dirección, teléfono de contacto del padre, de la madre, nombre del profesor, nombre del profesional especializado, técnico, responsable, es decir, qué miembro del DESE o de la OID está trabajando en esto. Número 2, las condiciones fisiológicas o psicológicas relevantes son de pronto, tiene una discapacidad, de pronto no tiene un síndrome, tiene un trastorno, de pronto hay un accidente o hay una enfermedad con secuelas, de pronto es resultado de un maltrato, de un abuso, etcétera, de condiciones que pueden ocasionar estas necesidades especiales de educación, ¿no es cierto? Como número 3, esto es obligatorio, esto está en la norma del Ministerio de Educación. Cuando hagamos el DIAG, esto es obligatorio. ¿Cuál es el historial del estudiante? Como punto 3, hay algún nivel de repeticencia, hay suspensiones, expulsiones, registros de conducta, de aprovechamiento de accidentes, todo el proceso de apoyo recibido como tal. Muchos departamentos de esto lo voy a poner entre comillas, inclusive exageran un poco esta necesidad para generar un conjunto de apoyos adicionales. Sin embargo, bueno, como docentes nosotros podemos valorar. Por eso es importante que los anexos de diagnóstico los hagamos nosotros e informemos al DESE sobre esta necesidad. Normalmente lo que sucede es que el DESE mismo aplica un cuestionario y ellos mismos resuelven. No es adecuado. El docente es el que debe determinar esa necesidad y el DESE es el que debe dar la solución. Como número 4, la evaluación psicopedagógica, básicamente el nivel de competencia curricular, el estilo de aprendizaje, el contexto familiar y contexto escolar en el que se envuelve el estudiante. ¿Qué necesidad educativa especial necesita el estudiante? De pronto es significativa, no significativa, es alineado o no a una discapacidad, pero bueno, capacidades básicas relativas al entorno, al área curricular, etc. Como número 6, las adaptaciones curriculares como tal. Recién después de todo ese diagnóstico y ese conocimiento de la realidad, vamos a aplicar esta adaptación curricular. Entonces podrá ser una modificación al acceso al currículo, a los elementos, a la metodología, al contenido, a los objetivos, o de pronto únicamente a la evaluación. Ya depende de lo que se requiera para cada caso, ¿no es cierto? Como número 7, los apoyos técnicos externos, apoyos familiares, criterios de promoción y seguimiento. Esto de alguna forma nos va a permitir controlar y generar un modelo, un planteamiento de adaptación curricular bastante adecuado, ¿no es cierto? Ahora bien, un poquito para avanzar en esto, tenemos los tipos de adaptación. Estos tipos de adaptación curricular, existen 3 tipos, 4 tipos en realidad, ¿no es cierto? Unas adaptaciones organizadas según el nivel de concreción. En el primer nivel de concreción, si se fijan, no hay adaptación. Obvio, porque
es una normativa institucional del gobierno nacional, es prescriptiva y no se puede modificar, ¿sí? Lo que sí, claro, se va a modificar cada vez, cada cierto tiempo, 5 o 7 años, pero no se puede modificar, no se puede hacer una adaptación curricular para cada periodo o para cada momento. Pero bueno, y el segundo nivel de construcción sí podemos. Tenemos adaptaciones de área. Aquí ya podríamos hacer una adaptación curricular para toda el área, ¿no es cierto?, del conocimiento. Tenemos la adaptación que se realiza en el centro educativo, entonces una adaptación curricular en donde de pronto se puede manejar el entorno en donde funciona la institución. Y tenemos el tercer nivel de concreción en donde tenemos ya las adaptaciones que se realizan para un estudiante específico, ya es en el aula, y aquí es donde entra el DIAC, en donde nosotros nos vamos a centrar. ¿Sí? No podríamos hacer una adaptación del PCI porque no lo estamos desarrollando, pero sí al PCA y al PUM, que es lo que vamos a resolverlo. Mañana, creo yo, completaremos el PUM, el PUD, lo que ya hemos resuelto, y con esto, con la adaptación que vamos a ver hoy, y mañana también una partecita, ya se puede completar sin ningún problema. Entonces, el primer tipo de adaptación es enfocado al nivel de concreción. Nuevamente, solamente podemos tener una adaptación en segundo y tercer nivel de concreción, es decir, en el meso y microcurrículo. Los actores siguen siendo lo mismo. Si es que trabajamos a nivel de mesocurrículo, los autores serán todos los docentes con la junta académica. Obviamente aquí entra también el DS o las unidades distritales, y en el tercer nivel exclusivamente ya nosotros como docentes. El segundo tipo de adaptación curricular es según el ente en el que se aplica. Una visión diferente, pero el resultado es el mismo. El centro educativo, cuando la institución ajusta el currículo nacional a su contexto y necesidad. Es decir, la adaptación curricular es para toda la institución educativa como tal. Qué sé yo, se me ocurre, bien, vamos a trabajar bilingüe, por ejemplo, o la adaptación es no utilizar recursos digitales, se me ocurre, por pensar en alguna forma, ¿no es cierto? O el objetivo es fortalecer el nivel cultural, y a todos los niveles viene esta adaptación. Puede ser también como segundo nivel en el aula, es decir, a todos los estudiantes de algún grado o de algún curso, según se requiera, es decir, todo el nivel como tal. Esta adaptación se da cuando hay un cambio de currículo nacional, por ejemplo, y se adapta todo el contenido, y se tiene que asegurar la secuencialidad y eliminar la repitencia de contenidos. Sin embargo, puede suceder que se requiere alguna adaptación por algún tema específico, ¿no es cierto? Y finalmente, a nivel de individuo, de estudiante, cuando la adaptación se realiza para un estudiante en particular. Uno o varios, pero del mismo curso, pero ya no todos en general. El tercer, este de acá, ¿sí? El tercer tipo de adaptación curricular es según el grado de afección. Tenemos un grado 1, que es de acceso al currículo. Es decir, qué facilidad tenemos para acceder como tal al currículo, y de acuerdo a ello sabemos si es que la adaptación va a ser grado 1, 2 o 3. Grado 1 cuando tenemos un problema de infraestructura, de recursos, de materiales, de personal, de comunicación y de tiempo. Cuando nosotros vamos a trabajar en esa adaptación se llamará grado 1. Cuando nosotros vamos a trabajar además de todos estos recursos, infraestructura, materiales y personales, vamos a trabajar en metodología y evaluación, hablamos de una adaptación curricular grado 2 o también conocida como no significativo. Y cuando además del grado 1 y grado 2 queremos trabajar en objetivos educativos y destrezas con criterios de desempeño, en ese caso vamos a trabajar
o se va a denominar grado 3 o significativo. ¿Por qué se denomina significativo? Porque si se dan cuenta estamos trabajando en todos los elementos del currículo, ¿sí? No significativo porque de alguna forma no estamos afectando los objetivos y las destrezas con criterio de desempeño. Y significativo cuando ya afectamos todo. Y acceso al currículo únicamente cuando tenemos alguna limitante para poder cumplir con lo planificado. Y tenemos el cuarto tipo de adaptación curricular, que es por la duración. Como lo habíamos mencionado al inicio, pues bueno, ahora está formalmente explicado. Puede haber una adaptación curricular temporal o permanente. La temporal cuando se aplique en un tiempo determinado hasta que el estudiante termine su fase escolar o disminuya su desfase escolar, ¿sí? Normalmente son para estudiantes no asociados a la discapacidad. Por ejemplo, alguien vino de viaje, regresó atrasado y se matriculó con 2 meses atrasado. Y entonces eso hace que hagamos un ajuste temporal solamente para el estudiante. La adaptación permanente, que son modificaciones que van a durar durante todo el proceso escolar. Normalmente son para estudiantes que sí tienen algún problema asociado a una discapacidad. Se me ocurre un estudiante con silla de ruedas. Vamos a hacer una adaptación física del mobiliario y de acceso, y eso va a ser todo el periodo académico, ¿no es cierto? No es que después de un mes ya está solucionado, sino que eso va a mantenerse durante todo el periodo. Bien, entonces, un poquito para profundizar lo que significa estas adaptaciones curriculares. A primer grado o grado 1, que serían de acceso al currículo, que en realidad no son adaptaciones curriculares como tal, sino que tienen podríamos decir, se requieren de modificaciones o de provisiones de recursos espaciales, materiales o de comunicación que van a posibilitar que los estudiantes puedan desarrollar el currículo ordinario o el currículo adaptado o exclusivamente para estos estudiantes. De tal suerte que se requiere que el estudiante realice una determinada tarea específica o hacer una determinada tarea para cada estudiante. Es una adaptación leve, si cabe el término, ¿no es cierto? Básicamente queremos garantizar que el estudiante pueda acceder. Para este tipo de adaptación están pensadas, ¿no es cierto?, en estudiantes que presentan determinadas déficits y requieran un material adaptado, determinados recursos, pero no cambiamos el objetivo del currículo, ¿no es cierto? Simplemente cambiamos, como nos dice acá, los recursos, que pueden ser recursos humanos, recursos espaciales, recursos de comunicación o recursos materiales. Se me ocurre para grado 1, en recursos humanos, pues vamos a formar el equipo, ¿sí? Docente titular, los profesores del DESE, el equipo de la UDAI, y garantizamos de que pueda tener acceso al currículo con un trabajo de este recurso humano. De pronto los recursos especiales, como decíamos antes, letreros en braille, por ejemplo, señales visuales, iluminaciones, rampas, la estructura arquitectónica mismo como tal. En la parte de recursos de comunicación podría ser, se me ocurre, si hablamos de inicial, puede ser dibujos, pictogramas o algunos más técnicos como ya sistemas alternativos con digitales, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, pero esto es, se mantiene el objetivo curricular sin modificarlo. Pero tenemos los otros dos tipos que habíamos mencionado, de grado 2 y grado 3. El de grado 2 o no significativo
que básicamente son los mismos del grado 1, ¿no es cierto? Y adicional a lo de grado 1, se incluyen adaptaciones en la metodología y en la evaluación. ¿Sí? Sin embargo, los objetivos educativos y destrezas con criterios de desempeño no se modifican, son los mismos para todos los estudiantes. Esto es importante y por eso se llama no significativo, porque no se cambian los objetivos y las destrezas planificadas. Entonces, ¿qué podríamos trabajar sobre los no significativos? Justamente, por ejemplo, tutoría de entre compañeros. Miren lo que nos dice el material, ¿no es cierto? Se afecta a la metodología y evaluación, además de la infraestructura y recursos de la adaptación curricular grado 1, pero no se afecta, esto es importantísimo, porque ahí podemos nosotros determinar, no se afecta los objetivos educacionales ni las destrezas con criterio de desempeño establecidos. ¿Qué podemos hacer en estas adaptaciones? Tutorías entre compañeros, de pronto un estudiante con más conocimiento le apoya al compañero que necesite ayuda, ¿está bien? No significa que la calificación deba ser la misma, ¿no es cierto? Justamente eso es un criterio de evaluación. Los docentes que conozcan más sobre necesidades de educación apoyan al resto y el DESE acompaña y capacita a los docentes que no dominen. Trabajamos en un centro de apoyo. En un centro de interés, pues aquí esta metodología se basa en preparar el aula, de pronto dividimos en distintos espacios, bueno, diferentes maneras que podríamos determinar para que se propongan tareas que promuevan estos desarrollos. En la parte de proyectos, un trabajo grupal, por ejemplo, basado en la elaboración y desarrollo de un proyecto de interés. Y claro, como es un trabajo grupal, el estudiante con las necesidades educativas especiales colaborará desde su capacidad y disponibilidad y posibilidad. Pero se va integrando el objetivo y se logra el mismo objetivo educacional. Lectura en parejas, escritura colaborativa, apoyos, por ejemplo, para matemáticas como tal. De pronto entregamos una tabla pitagórica, una regleta de valores, etc. ¿Sí? Y tenemos la última adaptación curricular, que es de grado 3 o significativa. Ya por deducción podríamos decirlo, la significativa es la que afecta absolutamente todo el currículo, inclusive los objetivos educativos y las destrezas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es la adaptación curricular más compleja. Sin embargo, lo que recomienda el mismo ministerio es que en esta adaptación se incluyan diferentes pruebas orales, diferentes pruebas escritas. Mañana vamos a ver a detalle qué aplicar según el nivel de adaptación que vayamos a aplicar. La valoración objetiva de actitudinal, los conversatorios, rúbricas, un sinnúmero de estrategias evaluativas que hemos visto durante el curso y que vamos a terminar el día de mañana ya dependiendo de la necesidad como tal de adaptación curricular. Bueno, entonces estos 3 grados nos permiten determinar qué acciones tomar en el caso de requerir una adaptación. No todos necesitan, ¿no es cierto? No todos los profesores requieren una adaptación curricular. No todos los docentes que requieren una adaptación curricular la pueden aplicar. Tenemos que para eso llenar el anexo 1 y 2, en donde hacemos un diagnóstico tanto del estudiante como de la infraestructura, y con ello llenamos un DIAC que nos permita justificar el por qué sí hacerlo y el por qué no hacerlo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos estas preguntas en cuestión. ¿Qué estudiantes pueden tener adaptaciones curriculares? Si bien es cierto, las adaptaciones curriculares son individuales, significativas o no, solo deben ser
aplicados a los estudiantes con necesidades educativas especiales. No podemos nosotros asumirlo o no podemos generalizarlo, tal vez por facilidad, tal vez por comodidad, tal vez porque el PCI no está enmarcado en estas necesidades. Sin embargo, nosotros como docentes salvamos nuestro trabajo con este diagnóstico, con los anexos 1 y 2 que nos permite un diagnóstico y con denunciar, ¿no es cierto?, informar al departamento de control según la institución, el DS, la UDAI, lo que sea, y indicar que es necesario o no, ¿cierto? Si es que la institución no puede permitir aplicar, implementar esa adaptación, pues tendrán que tomar otras medidas que correspondan según el grado de adaptación, ¿cierto? ¿Esta adaptación es en todas las asignaturas? No, únicamente en las que sean necesarias, únicamente en las que tengamos la necesidad de hacerlo. ¿Puede ser en todas? Sí. ¿Es obligatorio que sean en todas? No, ¿cierto? De pronto, bueno, mañana vamos a ver a detalle cómo se llaman este tipo de afecciones, pero si alguien tiene un problema con lectura, la adaptación será únicamente en la materia que se trabaje con lectura, ¿sí? No en las demás. ¿Cuánto tiempo dura una adaptación curricular? Como lo habíamos mencionado, pues va a depender, puede ser temporal, puede ser permanente, y temporal no significa un solo periodo, ¿no es cierto? Temporal significa que va a durar un periodo menor al periodo académico completo, pero pueden ser varias adaptaciones temporales durante el año. De pronto en cada unidad tengo una adaptación específica para un estudiante y eso se demora, qué sé yo, por poner un ejemplo, una semana y ya. Está solucionado, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar? Como lo habíamos mencionado con todos los recursos anteriores, dependiendo de cada una de estas adaptaciones, vamos a tener que aplicar un proceso de evaluación como tal. ¿Pueden obtener el título de secundaria? Por supuesto que sí. Estas preguntas están justamente en el manual del ministerio que nos zafan de dudas, ¿no es cierto? Recuerden que si tenemos una afección grado 1 o grado 2, en donde no se afectan los objetivos educacionales ni las destrezas, el estudiante, si aprueba el curso, se puede graduar sin ningún problema. Cuando se afecten los objetivos educacionales, posiblemente se requiera de de la intervención de los organismos de control para conocer si es que es o no adecuado para entregar el título de secundaria. Sin embargo, si es que logra los objetivos, inclusive con la adaptación, pues el gobierno de Ecuador sin ningún problema otorga el título que corresponda. Cada institución educativa es autónoma, sí, en el segundo y tercer nivel de concreción, no más, ¿no es cierto? Y para finalizar, entonces, a manera de resumen, en nuestro país, a partir del último currículo, antes sí se aplicaba, hoy es casi obligatorio realizar este proceso. Estas adaptaciones curriculares son una respuesta a las necesidades especiales de algún estudiante y se modifica algún elemento del currículo, ¿sí? Ya sabemos, el primer grado solo es infraestructura, recursos, el segundo grado es metodología y evaluación, y el grado 3 ya son objetivos educacionales y las destrezas. Todo esto acumulativo, ¿no es cierto? Se basa en la flexibilidad del estudiante, es el foco del tema, ¿sí? Se basa en el contexto, tiene que ser lo más ajustado a la realidad y se requiere una cooperación de todos los actores de la unidad educativa. Estas adaptaciones, como ya lo habíamos dicho, pues tienen los 3 grados de afección y de acuerdo a ello, pues tendremos que irlo aplicando. El día de mañana nosotros vamos a trabajar de acuerdo al grado, de acuerdo a la adaptación, de acuerdo a si es o no asociado a alguna discapacidad y según la discapacidad, qué acción tomar.
luego de aquello, completaremos con esta información la planificación microcurricular que aún la tenemos pendiente, ¿no es cierto? Bien, esto sería la charla de la clase de hoy. Como digo, es bastante amplia, es de bastante tiempo, pero bueno, hemos tratado de hacer un resumen lo más didáctico posible. De esto vamos a requerir una actividad de parte de ustedes. Yo les recomendaría que lo hagan entre hoy y mañana, aunque sea un proceso de bueno, esforzarnos un poquito, un par de horitas más. La idea sería que mañana y pasado mañana, que vamos a llenar la planificación microcurricular, existan las dudas. Pero esto va a aparecer, estas dudas vamos a tener cuando resolvamos el proceso de la adaptación, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos en el aula virtual la tarea que es realizar el anexo 1 y 2 y realizar el DIAG. Les voy a poner en pantalla lo que tenemos que resolver. Regálenme un minutito, creo que está por aquí. Bien, tenemos, a ver, por aquí compartir nuevamente. Sí, el internet está bastante complicado en estos. Bueno, tenemos dos documentos en el aula virtual. Es la guía de adaptaciones curriculares, que es este documento. Aquí vamos a trabajar en el anexo 1 y 2. Control F, anexo, de paso les doy la página también. ¿Sí? Este anexo 1 y 2 nos va a dar el diagnóstico de lo que nosotros tenemos como inconveniente en o como necesidad en nuestra institución. Vamos a ver, página 68. Sí, entonces tenemos que llenar. Vamos a aplicar a uno, dos o tres estudiantes o a todos los que ustedes puedan aplicarlo. O si tienen algún estudiante que ya conozcan que tiene alguna necesidad, lo aplicamos. ¿Sí? Solamente lo imprimimos esta hoja y lo llenamos con esfero, le tomamos una foto y le subimos a la aula virtual. No hay que complicarnos en eso. En la parte tecnológica, lo importante es que se llene esta información. Entonces, por ejemplo, en la parte de recepción de información, ¿cómo entiende las instrucciones orales? 4, 3, 2, 1. Bien, normal, con dificultad, con mucha dificultad. Llenamos esta hoja y podríamos saber hacia dónde es la necesidad o si existe o no existe una necesidad de educación especial. ¿Sí? Se suman los puntajes totales de 33 a 126 y de acuerdo con esto se aplican los problemas o se aplica la necesidad que se requiera. Este es el anexo número 1. ¿Sí? Como les comento, pueden llenarle con uno o varios estudiantes. No es problema, eso ya les dejo a su criterio. Si es que no tienen estudiantes, ya les voy a indicar dónde pueden ver unos casos de ejemplo para llenarlo. Y llenamos el anexo 2, aquí en cambios de infraestructura. ¿El mobiliario se puede adaptar a las situaciones, sí o no? ¿Se dispone de suficiente y variado material didáctico, sí o no? Este anexo 2 nos va a permitir a nosotros salvar nuestro trabajo, indicando de que sí necesitamos, sí tenemos estudiantes con NE, pero no tenemos los recursos y el entorno adecuado para aplicar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Llenamos estos dos anexos. Este no, hasta el anexo 1 y 2. ¿Sí? Esto está en la página 68, 69 y 70. Esto lo podemos imprimir, lo llenamos con esfero, tomamos una foto y lo subimos a la plataforma sin ningún problema. ¿Sí? Una vez que tengamos estos dos anexos,
Nos vamos al otro documento que es el archivo de instructores. Y en este archivo, en la página 50 era, ¿no? Y tenemos el DIAC, el famoso modelo de documento individual de adaptación curricular. Esto igual está en el Ministerio de Educación. Este documento ustedes, posiblemente algunos ya lo han aplicado y lo han hecho, otros sea la primera ocasión, pero bueno, va a ser necesario en el caso de que tengamos un estudiante. Simplemente ponemos este formato y lo llenamos, ¿sí? Esa sería nuestra actividad hasta el día domingo. Yo les recomendaría que lo hagan entre hoy y mañana y hasta el miércoles, que vamos a trabajar también este tema, para resolver de mejor manera cualquier duda que ustedes tengan al respecto. Bueno, hasta aquí sería el trabajo del día de hoy. Por favor, si tienen alguna inquietud, alguna duda o sugerencia, pues estamos en este momento para aquello. Buenas noches, profe. Soy Ámbar Castro. Una preguntita. Ámbar, buenas Una noches. preguntita, profe. Buenas noches. En caso de que fuera el grado 3, toca hacer prácticamente otra planificación. Sería ya para el estudiante o los estudiantes que tengan el grado 3, no en la misma planificación, ¿verdad? O se puede ponerle en la planificación que normalmente se lo hace para los demás estudiantes. Esa es la pregunta. No, cuando es un grado 3, se cambian ya los objetivos educacionales y las destrezas, ¿no es cierto? Por lo Sí. tanto, es otra planificación. Pero esto hay que tener mucho cuidado. El PCI, la planificación curricular institucional, tiene que contemplar estas adaptaciones grado 3. Si no los contempla, no los podemos hacer. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y si es que lo contempla, claro, es otro currículo. Es otra planificación diferente para estos estudiantes específicos. Ah, ya. Entonces, grado 1 y grado 2 se lo puede poner a continuación de nuestra misma planificación, abajo, donde dice adaptaciones curriculares. Entonces, solo el 1 y el 2. Ah, ya. Exacto. Muchísimas gracias, muy amable. A las órdenes. Compañera Mercy. Buenas noches. He tenido niños especiales a lo largo de lo que he trabajado. He trabajado hasta con 5 niños especiales en mi salón, en preparatoria. ¿Ya? Y la que se ha encargado en el seminario que nos dieron del Ministerio de Educación, la UDAI se ha encargado de decirle a Citarse. los del DESE, que ellos mismos llenen el DIAC, porque por lo general el padre de familia se le hace difícil darle el informe a la docente. Entonces quedó la UDAI en que el DS mismo llena el DIAC. Inclusive ellos hacen la observación 15 minutos pasando un día en el salón, cuando se exceden de un niño especial, niño NET, dentro de una aula. Sí. ¿Qué podría decirnos usted de esto? Sí, bueno, cada institución lo aplica de alguna forma específica. Las instituciones privadas también lo tienen alguna variación. Sin embargo, la norma y sin embargo lo que se recomienda es que el docente sea quien identifique esta necesidad y se No, comunique al perdón. DC para que él lo tome las acciones. Sí, dígame. No, nosotros los identificamos. Nosotros, como la experiencia nos da de que, por lo menos yo tengo un hermano especial, lo he criado yo, tiene el 70% de discapacidad intelectual, sufre de epilepsia, entonces yo ya tengo una experiencia arda en niños especiales. En niños Asperger, Down, Ujú, niños claro. autistas, he tenido mucha experiencia en eso y le cuento que me basta una semana, me basta una hora, 2 horas para ver que el niño tiene algo. Por supuesto. Y entonces nosotros somos las que buscamos durante ese mes de adaptación, observamos
y minuciosamente y empezamos a conversar con el padre y a veces el padre se cierra de que no, mi hijo es normal. Pero usted sabe que el familiar es el último en aceptar de que un niño tiene una dificultad, algo tiene. Entonces, por ese motivo, se dio una resolución en casi todos los distritos de aquí, la UDAI de la subsecretaría, la psicóloga de su secretaría habló con la UDAI y llegaron a un consenso de que, bueno, la maestra observó el mes, los 15 días, como sea, y reporta al DESE en la hojita, lo derivamos por tal motivo. Este motivo simple y ya ellos se encargarán de observarlo y ver cuáles son los motivos netamente y si vale la pena de que sea derivado. Entonces, por ese motivo nosotros ya no llenamos el DIAC, lo llenan ellos, solamente observamos y derivamos. Ah, no, claro, claro. El procedimiento es el adecuado. El docente, pero no lo puede solo observar, ¿no es cierto? Yo entiendo que se puede determinar visualmente, pero debemos llenar los Claro, anexos 1 y 2 para poder justificarlo. Las acciones que tome el DS o el distrital ya escapa de nuestras manos, ya no está en nuestras competencias, ¿sí? Sin embargo, ahora por ya, un tema de didáctica, nosotros lo estamos haciendo porque no en todas las instituciones sucede lo mismo. No todos los distritos han tomado la misma decisión, ¿sí? Sin embargo, de aquello, nosotros debemos saber qué es lo que pasa con ese estudiante. ¿Por qué? Porque además son estudiantes con necesidades de educación especial en educación ordinaria, ¿sí? claro, Porque son si es que ya integrados. tuviese, claro, si ya tuviese una discapacidad mayor, nosotros no tenemos la competencia para formarlo, tiene que ir a una institución educativa especial, Cuando pasa exclusiva, el ¿no es cierto? 75% es, Así ¿no? es, así es. Correcto. Entonces, claro, de todas formas, nosotros debemos tener ese control y bueno, qué bueno que en su institución el DC tome la posta y llenen también el DIAC, pero de todas formas, nosotros como docentes también está dentro de nuestras funciones de poder determinarlo y llevar el control. Por eso es el pedido de la actividad de poder realizar ese DIAC el día de hoy. No, igual ellos tienen una vez, 2 veces al mes tienen charlas con nosotros con respecto al DIAC, a ver cómo va la evolución del niño. Claro, excelente, excelente. Gracias. Sin embargo, de aquello en el documento, en este de acá, si es que de pronto hay, claro, no todas las realidades son las mismas, en el documento de necesidades de instrucción tenemos, vamos más acásito, luego del modelo tenemos unos casos de ejemplos simulados. Algún compañero de los que estamos en este curso me va a decir, sabe que yo nunca he tenido esta necesidad de educación especial, no tengo estudiantes, nunca lo he hecho. Y si es que lo aplico el anexo 1 y 2 me va a salir que no tengo problema, entonces no lo voy a llenar el día, ¿no es cierto? Para aquellos casos de estos compañeros del curso que no tengan aquello, aquí tenemos unos casos simulados. Hay una lectura, el caso de María José, aquí hay el caso de Paul, esto está en la página 52 de la 54. Entonces nos cuentan la historia de este estudiante y nosotros con esa información llenamos los anexos y el DIAC para poder resolverlo. Sí, compañera Rosa Mercedes. ¿Había levantado la mano? ¿No? Bueno, ¿alguna inquietud, por favor, adicional? Profe, una pregunta. Dígame. Una pregunta. Una de mis dudas era que estaba por preguntarle, era hay niños que tienen, por ejemplo, es un niño net. A simple vista cualquiera Sí. lo ve y es un niño net. Ya, las dificultades las determina el psicólogo o el psiquiatra, ¿no? Pero los niños no tienen carnet de discapacidad. Ahí en ese caso, ¿qué se hace? Ah, pero bueno, para el tema de la adaptación curricular no es requisito el carnet. Correcto, sí.
Ajá, entonces, no, pues si no tiene, no, pero los anexos son los que, estos anexos que estamos llenando son los que nos permiten justificar que en realidad tiene una necesidad de educación especial. Más allá, si tiene el carnet, pues por supuesto doble justificación, pero si no lo tiene, por aves circunstancias, si usted le puede ver en el documento, más del anexo 1 y 2, existen 6 anexos. Si es que es el caso, lo amerita, llenamos todos los anexos y con eso justificamos la necesidad. Es más, motivamos a los padres para que traten de generar su carnet y tenga una atención mayor, una atención especial. Inclusive becas, ¿no es cierto? Claro, Ujú. gracias. Compañera Maritza, levantó la mano. Buenas noches. Sí, profe, yo levanté la mano. En mi caso, con respecto a la tarea, quería preguntarle, yo trabajo en una institución de educación especial. ¿Le lleno con datos, se podría decir, de mis alumnos o en este caso tomaría los casos que están ahí en el documento para el deber? Bueno, mi reconocimiento para usted en este trabajo, le dejaría su criterio, le dejaría su criterio. Lo importante más bien es conocer en este curso, es conocer los recursos, las herramientas, los instrumentos que se tienen para la adaptación curricular. Lo dejaría a su buen criterio, compañera. Le cambiaría el nombre, compañera. Por Haría el supuesto. mismo informe, le cambiaría nomás el nombre. Sí, está bien. Claro, obviamente, pero yo lo que me refería era que si lleno a mi realidad, ¿no? diagnóstico. Y cojo los casos que ya están puestos. Me refería a eso porque obviamente los casos, yo ya trabajo 6 años en lo que es educación especial en esta institución, entonces por eso era mi pregunta, compañera. Sí, sí. No, totalmente de acuerdo. Sí le comprendimos de primera intención. Por eso le decía yo, le dejo a su criterio, porque usted va a tener información de primera mano y real. Sin embargo, puede ser una información delicada, entonces puede utilizarlo con sus estudiantes o puede utilizar los casos de ejemplo del manual, no hay ningún problema. En ambos casos estaría bien. El objetivo de esta tarea no es conocer la realidad del estudiante, sino el objetivo de esta tarea es que nosotros como docentes nos familiaricemos con los instrumentos para detectar las necesidades de educación. ¿Sí? Bien, ¿alguna inquietud? Le robamos un poquito el tiempo a Raúl. Bueno, no íbamos a avanzar, Raúl, a hacer tampoco hoy Sí, el cumplimiento de la planificación microcurricular. Para el sí, día de mañana, como estaba previsto, por favor. sí, tranquilo, más bien.